Hablar sin pegues en la lengua es posible gracias a Universidad Hort Uruguay, Beneverito Uruguay y la Casa Bahién S.I. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque afecta a miles de personas en el mundo, sigue siendo poco comprendido: la ludopatía o adicción al juego. La ludopatía no solo impacta a quienes la padecen, sino que afecta profundamente a sus familias y entornos cercanos. En tiempos donde el acceso a juegos de azar está más al alcance que nunca, con apuestas en línea y casinos virtuales disponibles las 24 horas del día, es crucial entender cómo esta adicción puede tomar el control de una vida y las devastadoras consecuencias que puede tener. Hoy, para ayudarnos a comprender mejor este problema y explorar posibles caminos hacia la recuperación, contamos con la presencia de Tatiana Schertz, periodista que ha dedicado tiempo a investigar este fenómeno. Tatiana también vivió la experiencia en carne propia, ya que un familiar suyo sufrió esta adicción, y vamos a conocer más sobre el impacto de la ludopatía y qué podemos hacer para prevenir y enfrentar este problema. Tati, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a vos. Muy bien, contenta de estar acá. Bueno, muchas gracias. Tati, contame cómo fue que hiciste este trabajo sobre la ludopatía, cómo fue que decidiste incursionar en esta investigación. Bueno, para empezar, fue mi trabajo de tesis por el que me recibí este año en la Hort. Entonces teníamos que elegir un tema libre para investigar a fondo durante casi un año. Y me había pasado que justo meses atrás había acompañado a este familiar a Jugadores Anónimos, a una reunión que era específica de Jugadores Anónimos con familiares, porque en general las reuniones son solo de ellos, pero esa era abierta para familiares. Entonces yo fui y salí de ahí con dos ideas claras. Una era que había mucho para contar. Había muchas historias muy fuertes y muy distintas y a la vez muy iguales en muchas cosas. Y la segunda cosa es que hacía muy bien contar. Toda la gente que estaba ahí expresaba lo bien que se sentían de contar lo que les pasaba y de poder compartir con los demás. No para que otro le dijera una opinión o un consejo, porque justamente algo interesante de ahí es que uno habla y los demás escuchan y punto. Es simplemente como para sacar para afuera, pero solo eso, el sacar para afuera, hacía muy bien. Entonces, eso, salí de ahí con esas dos como grandes conclusiones y dije, está perfecto, esto quiero llevarlo a la tesis, porque en algún punto estaba sintiendo que ayudaba o que podía llegar a ayudar a las personas que me contaran su historia. Y las personas que te contaron su historia son las personas que estaban también en ese encuentro al que fuiste, o buscaste por otro lugar. No me acuerdo si en ese encuentro en particular estaban, puede ser que sí. Sí, son los tres protagonistas de Jugadores Anónimos. O sea, yo trabajé con una compañera de clase, Micaela Ballarino. Ella y yo nos contactamos con Jugadores Anónimos y los tres protagonistas son personas que van a los grupos. Puede ser que hayan estado en esa reunión, no me acuerdo exactamente. Vos decías recién que había mucho en común y mucho distinto. Me imagino lo que tienen en común, que supongo que debe ser la adicción. ¿Y qué tenían de distintos? ¿Te acordás? Bueno, cada historia tiene sus particularidades. Mismo en la tesis, una de las cosas que queríamos mostrar era que la ludopatía podía afectar a personas con historias totalmente diferentes. Algunos empiezan ya desde la primera vez que van al casino, otros, como una de las protagonistas de la tesis, les llevó años hasta que se convirtió en una adicción. Otros terminan, por ejemplo, viviendo en la calle, como le pasó a uno de la tesis. Otros no, pero tienen otras consecuencias como deudas, como no poder dormir de noche, como perder vínculos afectivos. O sea, lo que quiero decir es, hay mucho en común porque hay dolor, hay sufrimiento, hay una adicción, como vos dijiste, pero como que cada una tiene sus particularidades. Qué fuerte. O sea, qué fuerte lo que acabas de decir, porque uno no piensa que detrás de cada adicción siempre hay un dolor. Y es muy curioso porque ese dolor genera la adicción o ese dolor viene después de la adicción. Y creo que ambas. Para empezar, nosotras, aparte de hablar con los protagonistas, hablamos, por ejemplo, con psicólogos y psiquiatras. Y una cosa que nos decían es que las personas, los ludópatas, van al casino, van a jugar porque
hay un problema emocional que no pueden resolver de otra manera. Entonces sí, hay un dolor previo que no saben gestionar y el casino es la salida, como pudo haber sido el alcohol, como pudo haber sido una droga. Pero al mismo tiempo es interesante porque eso que se busca como para disipar ese dolor solamente genera más dolor. Una de las protagonistas contaba que cuando estaba en una maquinita sentía cadenas. O sea, no quería estar ahí, pero no podía irse. Y eso también debe ser muy doloroso, como sentir que no tenés autocontrol. Entonces, sí, es como que hay un dolor previo y al mismo tiempo hay un dolor por el hecho de estar ahí y sentir que no hay salida. Y en tu familiar, en el caso de tu familiar, el dolor previo lo pudo reconocer, pudo saber cuál es. Él en particular empezó a ir a jugadores anónimos y, por lo que me cuenta, a partir de ahí pudo como encontrar un montón de cosas que tenían que ver con lo que lo llevaba a jugar. O sea, no sé si encontró la raíz del problema, no lo sé, pero sí sé que hay como un montón de características que se llaman lo que ellos llaman defectos de carácter, que son como cosas de la personalidad que hacen que lo lleva a jugar. Por ejemplo, para bajarlo a tierra. Tienen una discusión. Entonces, la ira la canalizan yendo a jugar. Ok, entonces la ira es un defecto de carácter. Ok, son defectos. En Jugadores Anónimos trabajan esos defectos de carácter. En las reuniones tienen como un libro que siguen, que van trabajando cada uno de los defectos de carácter. Entonces, por lo que él me cuenta, no sé, la ansiedad, la ira, la impaciencia, un montón de cosas como que las ha podido ir trabajando en estas reuniones. Pero ahora si me preguntás el dolor original de todo esto, no sé cuál es y no sé si él lo sabe tampoco. ¿Y en qué momento se dio cuenta que tiene un problema? O sea, ¿qué tan tarde se dio cuenta o qué tan temprano se pudo dar cuenta de que tenía un problema de adicción? No sé si el momento en el que se dio cuenta es el mismo momento en el que salió a buscar ayuda. ¿Y a quién le pidió ayuda primero? Jugadores Anónimos. Fue por ahí. Y él dice que hasta hoy fue como lo que lo ayudó a salir de ahí. Volviendo al tema de la tesis. Vos decidís hacer esta tesis después de haber hecho esta visita a Jugadores Anónimos. ¿Cómo arrancas una tesis? ¿Por dónde la arrancás? ¿Qué decidís hacer? Bueno, para arrancar la tesis en periodismo en ORT, lo primero que hay que hacer es elegir qué tipo de investigación vas a hacer. En nuestro caso, con Mica, elegimos hacer un reportaje. Entonces, tomamos esa decisión, nos pareció que era el mejor formato para contar la historia porque podíamos crear escenas, por ejemplo, dentro de los casinos o escenas que se daban en las casas de estas personas, con lo que ellos nos contaban, como recrear esos momentos. Y después de que elegimos el formato, bueno, hacer las entrevistas a los ludópatas, a los profesionales. También entrevistamos a un croupier, que es el que trabaja en los casinos, con las cartas y eso. También al gerente del hipódromo, porque no pasa solo en el casino, pasa también, por ejemplo, con las carreras, bueno, con el deporte, con las apuestas deportivas. Perdón, antes de empezar a grabar, hiciste un comentario mientras estábamos Sí. viendo el tema del sonido, que había sido un casino para la investigación. Me interesa tu experiencia en el casino para la investigación. Bien. Es que sí, como parte de la tesis, para nosotras era muy importante que viviéramos la experiencia. Nosotras tuvimos un tutor, que es Cristian Font, y él nos dijo, tienen que ir y sentir lo que se siente poner, apretar un botón en una máquina, porque si no, ¿cómo lo van a contar? Ok, fuiste. ¿Cuánta plata decidiste invertir ahí? Creo que pusimos 100 pesos. Nada, o sea, Nada. no viviste la experiencia. No, y fuimos también al hipódromo. Fuimos a un casino y al hipódromo, y en el hipódromo también apostamos, porque teníamos que vivir la experiencia. Nuestro caballo salió penúltimo. ¿Cómo decidiste que ese caballo era el que ibas a jugar? Era el nombre que más nos gustaba. Claro, o sea, no analizaron como analizan todos las carreras anteriores, cómo le salió. No, pero fue. te dan un librillo y uno, si sabe del tema, puede analizar. Sí.
¿Qué más? Contanos más de tu experiencia de casino. Vamos por partes. La del casino primero. Fuimos al casino una noche, jugamos creo que fueron 2 maquinitas. Y las dos, Mika y yo, nos quedamos con la misma sensación. Jugamos, bueno, para empezar entramos, presenciamos lo que es, ¿no? Un casino, las luces, la música, la comida, diversión. Parece que podés no salir de ahí, como que te podrías quedar todo el rato que quieras porque está hecho para eso, para que te quieras quedar. Pero cuando fuimos a jugar, jugamos, nos miramos y dijimos, ¿es esto? O sea, ya está. No sentimos como esa adrenalina, pero que obviamente mucha gente siente. Así que nada, nuestra experiencia por ese lado fue más que nada eso, y después obviamente observar a la gente cómo estaba en ese mundo, y algo que intentamos reflejar en la historia es que estaban como absortos, como que estaban ahí pero no estaban ahí. O sea, vos entras ahí y reconoces quién la está pasando bien y se está divirtiendo y quién está con un problema. No. O no. No podés saberlo, pero justo al lugar que fuimos era un lugar que era puras maquinitas. Entonces las maquinitas lo percibimos como una actividad bastante solitaria. No sé cómo sería ir a un casino en el que hay mesas con juegos de cartas, por ejemplo. Tendríamos que tener la experiencia porque supongo que es distinto. Pero con las maquinitas nos pasó que era como una cosa muy triste de alguna manera, porque estaban todos ahí así, como monótonos, como automatizados. Sí, apretar un botón. Sí. ¿Y en el hipódromo? Y en el hipódromo era todo lo contrario, era una cosa, en el momento que los caballos se venían acercando a donde estaba el público, era gritos, saltos, euforia, era otra energía totalmente diferente. Y también es un lugar más familiar, porque ahí sí pueden ir niños con sus familias, era como otro entorno totalmente diferente. Había gente sola también, pero es distinto. La pregunta es si la persona que es adicta está disfrutando el juego. No. Capaz que antes de que se desarrollara la adicción como fuerte, puede ser que al principio sea realmente un escape y un no pensar en nada, pero después, cuando no pueden dormir por las deudas que tienen, porque después cuando están ahí no queriendo estar ahí, no lo están disfrutando. Mira, te voy a contar una anécdota. Me llama alguien de la comunidad donde yo trabajaba antes de venir acá al Uruguay para contarme una situación sobre su hijo menor de edad. Su hijo tiene 12 años. Me llama, me dice, te quiero plantear una situación que estoy viviendo porque no sé muy bien cómo resolverlo y todavía no me animo ni siquiera a comentárselo a mi esposa. Me llegó el resumen de la tarjeta de crédito. Me dice, había unos $500 en apuestas de casino virtual. Me dice, yo no fui. Mi esposa tampoco. Fue mi hijo de 12 años. Entré a mi hijo, lo senté, primero lo iba a matar, pero después dije, bueno, le tengo que explicar lo que acaba de hacer. La cantidad de plata que acaba de gastar en un juego de póker. Entró a una página de póker y se puso a jugar. Y encima obviamente mintió que tenía más de 18, ¿no? Todas esas cosas. Cuando termina de explicarle al hijo que todo eso estaba mal, lo que había hecho, y obviamente que además se quería morir de la cantidad de plata que tenía que pagar de tarjeta, me dijo, termino de decirle esto a mi hijo y mi hijo me dice, papá, gané $6.000. Me dice, ¿qué hago? Le saco la plata, le digo que la voy a donar, la guardo, es un montón de plata, me dice. Lo aliento, lo tengo que matar, me dice, porque yo tengo miedo de que eso se vuelva una adicción después. Pero ganó $6.000, lo quiero felicitar, le quiero dar un abrazo. Pero en el fondo lo quiero matar. Como tenía todos esos deseos, todas esas cosas encontradas, ¿no? Entonces la pregunta es, esa sensación de este padre que a mí me planteó que mi respuesta fue, mi primera respuesta en chiste fue invertir el pibe su futuro. Después le dije, no, me parece que tiene que entender los riesgos del juego. ¿Qué le sugerís vos?
A mí lo que me contás me hace pensar en que yo recuerdo cuando fui a la escuela y al liceo y teníamos jornadas de prevención de adicciones y hablaban de alcohol y hablaban de drogas y ta. No sé ahora, pero me parece que es muy importante hablar con los chicos de que el juego también puede ser una adicción y que así como nos enseñaba, a mí me enseñaban a tomar con responsabilidad en ese momento en el que todavía no podíamos tomar porque éramos niños, pero de eso se trata la prevención, hay que enseñarle a los niños a jugar con responsabilidad. ¿Pero te sirvieron las clases de adicciones de la escuela? Porque yo también las tuve, me parecieron un poco obsoletas. O sea, creo que nadie le prestó atención a eso. Por eso lo pregunto. O sea, creo que hoy escuchándote ahora yo le hubiese dicho llévalo a Jugadores Anónimos a que escuche a otros a ver si le pega. Bueno, pero por eso, que escuche, que sepa de que la adicción esa existe. A eso voy. Uh-huh. ¿Entendés? Que ya de niños nosotros sabemos que existe la adicción al alcohol, que puede terminar mal. Al menos lo sabemos. No sé qué tanto saben los niños de que esto existe, ¿entendés? A eso voy, tipo, ese niño que se puso a jugar, creo que realmente no tiene la percepción del riesgo porque nadie nunca se lo contó. No, claro. Pero aparte, hoy en día el acceso a los juegos tipo casinos virtuales y a los juegos de azar están no solamente cada vez más accesibles de forma virtual, sino que hoy, a diferencia de antes, vos ves publicidad constantemente en los partidos de fútbol, que es lo que más ve la gente. Los partidos de fútbol, todos los partidos, las camisetas de los equipos, las publicidades en el entretiempo, todo es juego de azar. Todo es juego de casinos. Yo no me canso de ver eso. Yo sé que todos quieren vender, pero no hay una ética y una moral, no debería haber una normativa para aceptar o no, hasta cuánto podemos validar o no este tipo de publicidades. Es que por eso se habla también de la regulación. Hay como mucha gente que propone que haya más regulación sobre este tema, por ejemplo, de la publicidad. La gente que promueve que haya más regulaciones, por ejemplo, con el tema de la publicidad o de otras acciones para prevenir la adicción al juego, argumenta que, como dijo una de las psicólogas con las que hablamos, que esta adicción es una adicción social. Entonces, mientras más oferta, peor va a ser. Por ejemplo, si una persona tiene como la posibilidad de ir a una maquinita a 2 cuadras, es más fácil que se promueva la adicción a que si hay maquinitas solamente en determinados lugares controlados. ¿Me explico? Y hoy el acceso a los juegos de azar también es muy difícil limitarlo porque está en la red, no está en un lugar físico. Y yo creo que también es cierto que siempre va a haber gente que se pueda aprovechar de la cantidad de plata que deja la gente, incluso la gente adicta, y que, si la gente viene y juega, no se van a poner a pensar mucho por qué juegan, cuánto juegan, no, aprovechan. Y bueno, siempre va a estar esas personas que intenten, incluso, como vos decís, hacer la trampa. Pero por eso me parece que lo más importante, y volviendo a lo que vos decías, que con lo difícil que es solucionar el problema, bueno, lo más importante es hablar del tema. Como la investigación que hicimos, o como Jugadores Anónimos, que invita a la gente a que vaya y hable, como lo que te contaba de las escuelas, a ver si se habla más o no. Lo importante es que no sea un tema tabú, que la gente pueda conocer realmente qué es lo que pasa y qué hacer si siente que tiene un problema o si ve gente a su alrededor que tiene un problema. Porque es difícil de solucionar, pero se vuelve mucho más llevadero si lo hablamos. ¿Vos crees que la gente estigmatiza mucho a las personas que tienen este tipo de adicción? ¿O que pasa completamente desapercibido? Yo creo que algo que se estigmatiza mucho es, por ejemplo, el que es un tema de voluntad.
por ejemplo. Y creo que ese mito es un mito, se cae cuando te pones a escuchar las historias. Que la persona que quiere dejar de jugar simplemente deja de ir al casino y ya está. Y no es tan así. La ludopatía es una enfermedad mental, está definida como enfermedad mental por la Asociación Americana de Psiquiatría. Entonces no es tan sencillo como decir, ok, ya no quiero jugar más, no voy a jugar más. Es como que una persona que tenga depresión diga, listo, ya no quiero tener más depresión. Obvio que la voluntad es importante, pero es una pieza. De hecho, en las historias que contamos hay una que cuenta, hay un protagonista que cuenta que intentó distintos métodos de autocontrol y siempre terminaban fracasando, porque es una enfermedad y como enfermedad es importante buscar ayuda. Con alguna de las entrevistas que hiciste, o quizás tu familiar, ¿tuvo que acceder a préstamos para poder seguir jugando? Porque no le alcance ya su sueldo o el dinero que percibe. ¿Se vio en esa necesidad? Te cuento de las historias. Sí. En los 3 casos pidieron préstamos. Y de hecho, una de las protagonistas cuenta que todo el sistema de préstamos también lo ve como muy... no me acuerdo la palabra que usó, pero muy fácil de acceder. O sea, uno no tiene que hacer mucha vuelta para conseguir un préstamo. Entonces eso también es otra cosa que facilita que sigan y sigan como en esa... Ella la llamaba la eterna calecita. Claro, porque la misma persona que te toma las apuestas es la misma persona que muchas veces te puede tomar los préstamos, te puede dar un préstamo. Y después le tenés que deber más. Bueno. Y debes más. Y en algún momento eso no te lo corta. Porque tranquilamente puedes decir, mira, no me lo vas a poder pagar, no te doy más. Pero mismo no solamente estás hablando de prestamistas. Pedirle a conocidos. No sé, preciso plata para pagar el dentista. No me da este mes. Y la mayoría de tus entrevistados, ¿cómo terminaron? O sea, ¿se quedaron sin trabajos? ¿Cómo se quedaron sin red? Siempre hay algo que se pierde. Otra cosa interesante es que en la ludopatía la plata es clave y al mismo tiempo no importa. Porque una persona puede ir y gastar 500 pesos y ser un adicto. Porque si esos 500 pesos eran lo que él tenía para comer esa noche y sale del casino y no tiene para comer, aunque gastó solo 500, 200, lo que sea, es un problema. O sea, no necesitas gastar mucha plata tampoco para ser ludópata. ¿Hay señales tempranas que uno puede llegar a identificar de que puede llegar a tener cierta adicción al juego? Lo que fuimos viendo con las historias que entrevistamos es que uno piensa todo el tiempo en jugar. Esa es como la señal que se repetía en todas las historias. Es como, no sé, despertarte y pensar, bueno, en 2 horas puedo ir al casino. O estar trabajando y mirar el reloj y decir, ay, que termine ya la jornada porque así puedo ir a jugar. Es salir del casino y al momento que pones el pie afuera pensar, ¿dónde voy a pedir un préstamo ahora para volver a jugar? Es como una cosa de que está todo el tiempo taca, taca, taca. Esa es como la gran señal de que, ok, hay una adicción, hay un problema. Claro, lo que pasa es que encima vos me lo hablas desde ir físicamente hasta el casino. Yo lo pienso desde, estoy en el trabajo y saco el teléfono y me fijo las apuestas del fútbol. Bueno, claro. ¿Sí? Qué sé yo tengo un amigo que ha llegado a apostar por un fútbol de Dinamarca. Yo no tengo ni idea quién juega en Dinamarca, cuáles son los equipos de Dinamarca. Tampoco. Entró, se fijó qué equipos son más o menos buenos, no sé qué, y apostó para probar, para ver algo, cómo le iba. Por suerte no se metió en eso de lleno. Imagino que si la llegaba a pegar y se iba a meter a jugar, no sale más de ahí. Es que yo me pregunto de verdad si supiéramos que esto puede ser realmente un problema grave, si no se nos prendería una lamparita antes de que termine mal. ¿Me explico? O sea, esta persona que vos me contás, que jugó una vez y decís, por suerte no se metió de lleno. Bueno, mi pregunta es, si habláramos más del tema, ¿no sería más fácil que más gente antes de meterse de lleno se preguntara, che, mejor no, porque sé cómo puede terminar esto?
Una cosa que quería también contarles es que las 3 historias nos mostraron la importancia de tocar fondo. Para estas personas, tocar fondo fue lo peor que les pasó y al mismo tiempo fue lo mejor que les pasó. Y me parece muy, no sé si lindo, pero muy interesante ver cómo tocar fondo y estar en lo más bajo de lo más bajo es una oportunidad, porque lo único que puedes hacer cuando estás en lo más bajo de lo más bajo es ir para arriba. Y eso fue lo que demuestran estas historias, y creo que da como un sentido de esperanza, de cuando sentís que está todo perdido de verdad, ahí es cuando podés agarrar el mayor impulso para ir para arriba. ¿Los 3 tocaron fondo de la misma forma? No. Una fue, por ejemplo, con lo que ella llama un estado de locura, de no poder parar la cabeza, de no estar bien. Imagino que una ansiedad, un no poder dormir, eso fue lo que la llevó a decir, ok, voy a buscar ayuda porque me ahogo con este tema. Otro fue que terminó en la calle. Durmió, no me acuerdo si fue una noche o 2, en un banco en una plaza. Y el tercero fue perderlo todo económicamente, que también puede pasar. Entonces, de ahí, de lo más bajo, es como ese empujón que necesitan para decir, ok, no voy a pedir ayuda porque esto no da para más. Veo que trajiste tu tesis. Sí, mi bebé. ¿Por qué trajiste la tesis? Traje, por si podía compartir la dedicatoria, que me parece que encierra un poco el mensaje que queríamos transmitir con esto y la razón también por la que la hicimos. Dale, a ver, léenosla. Este momento, ahí va. Dice: a quienes quieren, pero sienten que no pueden. A quienes lo han perdido todo o tienen miedo de perderlo. A quienes están solos o acompañados, pero incomprendidos. A todos ellos les dedicamos este trabajo. Muchos han pasado por lo mismo. Quizás estas historias los ayuden a salir adelante. Si te gustó el episodio, dale clic al botón de suscribirse a nuestro canal de YouTube o Spotify y seguinos en Instagram en @sinpellesenlalengua.